Buenas, que les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Western Legends, un juego en el que entre 2 a 6 jugadores, cada uno representaremos figuras importantes o históricas del salvaje oeste. Cada uno de nosotros representaremos uno de estos personajes y nosotros tendremos miles de opciones a realizar durante la partida para ir a favor o en contra de la justicia y a medida de esto pues ganar lo que son puntos legendarios, es decir, prestigio, que al final de la partida es lo que nos va a permitir medir cuál de todos nosotros pues es el personaje histórico que más ha sido recordado y el más legendario. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial primero colocamos el tablero en el centro de la mesa. Vamos a colocar lo que son las cartas de dinero, que son estas que están acá, en los espacios indicados acá en el tablero. También vamos a preparar lo que son las cartas de póker, también en el espacio indicado acá en el tablero. Fíjense que tiene el mismo reverso. Las barajamos y las colocamos en ese espacio. Vamos a preparar también lo que es el mercado de objetos. En el juego trae una estructura para colocar todos estos objetos. Los agrupamos de acuerdo al tipo, cada uno de los tipos por separado. Luego de eso también vamos a tomar lo que son las fichas de ganado, que hay verdes y azules. Las vamos a separar, las barajamos boca abajo, porque del otro lado tienen un efecto, un beneficio que vamos a recibir. Entonces las verdes las colocamos acá en el rancho verde, como pueden ver acá en el tablero, hay un espacio para ello. Y las azules en el espacio azul, en el rancho azul. Luego cada uno de los jugadores va a recibir un tablero personal de este lado, porque el otro lado es para utilizar la variante de los objetivos personales, que de algo les mencionaré más adelante. Además los jugadores va a tomar todo lo que son, va a elegir un color y va a tomar los elementos de ese color. Acá pueden ver, tenemos dos cubos de puntuación y dos discos de historia. Luego va a tomar una figura, de la figura que sea, no hay ningún inconveniente con la figura que tome, y va a tomar un anillo del color que eligió para colocar debajo, un anillo de plástico para colocar debajo de esta figura para recordar el color. Además va a tomar una figura, un marcador de herida que lo va a colocar en el primer espacio acá de izquierda a derecha, en el medidor de heridas de su tablero personal. Adicional a esto, pues vamos a escoger ahora cuál va a ser el personaje que vamos a utilizar. Para ello vamos a tomar las cartas de personaje, las vamos a barajar y le vamos a repartir a cada jugador dos de esas cartas. El jugador va a elegir una de las dos que va a ser su personaje y el otro lo lleva a la caja. Luego de haber elegido su personaje, en el reverso de su carta de personaje le va a indicar cuáles son algunos elementos con los que va a iniciar la partida y en qué posición en el tablero debe colocar a su figura de forma inicial. Entonces, como pueden ver acá, aquí te indica que debes tomar, por ejemplo, dos cartas de póker, debes tomar un revólver de los objetos que hay disponibles, toma uno de ellos y lo coloca en su espacio indicado para ello en su tablero. Fíjense que hay espacios para objetos, hay espacio para el arma y para montura. Y acá también puede darnos como elementos iniciales puntos de buscado o puntos de alguacil, que son estos dos medidores que están acá en el tablero. Para ello lo que hacemos, el jugador, si es el caso de su personaje se lo indica, pues va a tomar uno de los cubos de puntuación y lo va a colocar en uno de esos dos medidores de acuerdo a lo que les indique su carta de personaje. Por ejemplo, si este es el caso de este personaje, tiene dos puntos de buscado, entonces coloca su marcador en el segundo espacio de ese medidor y no va a recibir los beneficios indicados en esas casillas que veremos más adelante, porque aquí mismo te lo recuerda que no ganas esos beneficios, a menos de que no te lo indique acá en la carta. Y acá arriba, como pueden ver, bueno, en la posición a veces nos va a dar varias opciones o nos da solo una. Como pueden ver, hay casos como este que te indica que esta figura empieza en el mercado. Entonces, para el mercado tiene que ser cualquiera de estos tres espacios. Tú eliges cuál de esos tres espacios puedes colocarlo. Y pues de esa manera lo hacemos. Entonces, en este caso, buscamos acá, que son en cualquiera de los escondites de los bandidos, que son estos dos que están acá. Entonces, tú tomas tu figura y ubicas uno de los dos escondites de A, que puede ser este o este, como ven acá. Entonces, lo eliges acá. Igual pues haría cada uno de los jugadores con su carta correspondiente de personaje. Luego la coloca en el sitio indicado acá en su tablero personal.
Luego vamos a preparar lo que es acá el suministro de nuggets de oro, que son este que está acá, en este espacio, y vamos a colocar los 2 dados que trae el juego allí, en ese lugar. Luego vamos a elegir el jugador inicial, que el jugador inicial va a ser aquel jugador que sea más buscado acá en el medidor. En el caso de que hayan un empate, pues entonces nosotros decidimos de qué forma elegir el jugador inicial. Es recomendable que si hay varios jugadores que estén acá en el medidor de buscado, pues es recomendable que esos jugadores se sienten juntos uno al otro para que sean los primeros a jugar en orden de turno. Y de igual manera, elijamos al jugador inicial de forma aleatoria si no hay ningún jugador que tenga su marcador en el medidor de buscado. Es importante que recuerden o que sepan que el jugador inicial nunca va a variar, no va a variar en el transcurso de la partida. Entonces a ese jugador le damos el marcador de jugador inicial, que es este que está acá, para recordarlo. Luego cada jugador va a tomar uno de sus cubos de puntuación y lo va a colocar en el primer espacio acá del medidor de puntos legendarios. Adicional a esto, los jugadores vamos a elegir qué tan larga va a ser la partida y tenemos 3 opciones. Como pueden ver acá, están marcados acá en este medidor. Vamos a tomar el marcador de final de partida y si la queremos una partida corta, pues lo colocamos en el espacio 15. Si la queremos media, en el 20 y si larga, en el 25, por ejemplo. Entonces luego de esto vamos a preparar también lo que son la miniatura, la figura del alguacil y de los bandidos. Para ello vamos a tomar las figuras restantes. Vamos a tomar una de ellas, de las figuras restantes, y la vamos a colocar en el espacio acá de la oficina del alguacil. Le vamos a colocar abajo a la figura, le vamos a colocar el anillo de plástico marrón. También vamos a preparar lo que son los bandidos, que para los bandidos tomamos también igualmente las figuras restantes y les vamos a colocar un anillo gris y lo vamos a colocar en cada uno de los espacios que tenga el escondite de bandidos que no haya sido ocupado previamente por algún jugador. Como pueden ver acá, son todos estos espacios. Colocamos allí. Por ejemplo, en este caso, acá no se colocaría porque ya está una figura de un jugador. Luego de esto preparamos lo que son las cartas de historia, que vamos a tomar estas cartas de historia, las vamos a barajar juntas y las vamos a colocar boca abajo. Como pueden ver acá, este es el reverso de las cartas. Y las vamos a separar en 2 mazos de igual cantidad de cartas que vamos a colocar en estos 2 espacios indicados acá en el tablero. A un lado, al lado izquierdo acá, vamos a colocar los 2 discos de historia de cada uno de los jugadores en ese lugar. Luego a cada jugador le vamos a entregar una hoja de ayuda. Entonces vamos a preparar lo que es el mazo de cartas de pelea, que son estas que están acá. Se van a barajar y se van a colocar acá en el espacio correspondiente en el tablero. Por último, si estamos usando la variante de las cartas de objetivo, cada uno de los personajes, como pueden ver acá, tiene 4 cartas de objetivo. Acá tienen la foto y el nombre de su personaje. Entonces va a tomar las 4 que corresponden al personaje que eligió. De forma aleatoria va a extraer una que va a llevar a la caja y las otras 3 las va a dejar boca abajo en su zona de juego, de forma tal de que el resto de jugadores no sepa cuáles tiene. Y luego por último también va a tomar, si usamos esta variante, va a tomar acá lo que son las fichas de legendarias y las va a colocar al alcance de todos los jugadores. Como les digo, únicamente si estamos usando esta variante. No olviden que vamos a usar el reverso de los tableros personajes, que te indica ahí algunos elementos, como es el caso de ubicaciones para colocar las fichas legendarias. Ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar la partida. Una partida consiste de una serie de rondas de juego hasta que se detone el final de la partida, y esto ocurrirá en el momento de que alguno de los jugadores en su turno alcance su medidor de puntos legendarios a donde está el marcador de final de la partida, que es este que está acá. Depende de cuál sea la duración que nosotros hayamos decidido en la preparación que va a tener la partida. Entonces, si el jugador en su turno alcanza o sobrepasa este marcador de final de la partida, pues en ese momento se detona el final de la partida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a finalizar la ronda en juego y luego empezando por el jugador inicial y siendo el sentido de las agujas de reloj.
Cada uno de los jugadores va a llevar a cabo su último turno de juego y después de eso pues se contabilizan los puntos restantes y se verifica cuál es el vencedor de la partida. En cada uno de los turnos del jugador, el jugador tiene que llevar a cabo 3 pasos en orden, que son 3 fases. La primera fase es la del inicio de turno, luego la fase de acción y por último la fase de final de turno. En la fase de inicio de turno, lo primero debemos llevar a cabo, el jugador tiene que llevar a cabo 3 pasos. El primer paso que debe llevar es resolver los efectos de inicio de turno que tengan algunos elementos en el juego en ese momento. Segundo, el jugador debe elegir entre recibir $20, recibir 2 cartas de póker o recibir $10 más una carta de póker. Y por último, de tercero, él debe elegir entre las monturas que tiene en su poder y las armas que tiene en su poder, debe elegir una de cada para tener activas en ese momento. Es importante que tengan presente que lo que son las armas y la montura solo se pueden cambiar por otras que tengamos en nuestro poder solamente al inicio del turno en esta fase o en el momento de que se adquiere una nueva en el mercado. Son los únicos 2 momentos en que podemos hacer el cambio de un arma o montura de las que tenemos activas. Entonces, luego tenemos la segunda fase del turno, que es la fase de acción. En la fase de acción, el jugador puede llevar a cabo 3 acciones de una serie de acciones que va a tener disponible. Todas estas acciones las puede llevar a cabo múltiples veces, a menos de que el elemento indique lo contrario. Y tenemos 4 acciones en general, que son la acción de mover, tenemos la acción de las cartas, tenemos la acción de una localización, que es de las que están en el tablero, y por último también tenemos la acción de pelear a otro jugador, que para eso hay 3 formas de hacerlo, que veremos en detalle más adelante. Primero, en la acción de mover, nosotros podemos, si no estamos sobre una montura, solo podremos movernos hasta dos espacios, es decir, tenemos 2 puntos de movimiento. Y en el caso que tengamos montura, como podemos ver acá, la propia montura te va a indicar acá arriba cuántos son los puntos de movimiento que tendremos disponibles para usar parcial o completamente. Entonces, a la hora de movernos, lo que tenemos que hacer es mover nuestra figura tantos espacios como esos puntos de movimiento. Se consideran espacios para moverse todos aquellos que estén adyacentes al espacio donde estamos, y también se incluyen de forma diagonal sin inconvenientes. Por ejemplo, si yo tengo mi figura acá, yo pudiera moverme a este espacio con un solo punto de movimiento. Como pueden ver acá, están conectadas estos 2 espacios de forma adyacente, así que por eso no hay ningún problema. Ahora, lo que sí deben tener presente es que hay ciertas condiciones, ciertas excepciones. Por ejemplo, aquí ven esta línea punteada roja, no se puede atravesar esa línea a la hora de movernos. Y por otra parte, debemos tener presente que, como pueden ver aquí, una línea oscura. Esa línea oscura representa los pueblos que hay en el tablero. Aquí también está. Entonces, esto tienen que tenerlo presente en el momento de que hay ciertos elementos que hacen referencia a cuando uno está fuera de la ciudad, fuera del pueblo o dentro del pueblo. Entonces, si te indica que estemos dentro del pueblo, pues tenemos que estar dentro de las áreas delimitadas por esa línea gruesa. Si es fuera de la ciudad, pues es todo lo que no esté dentro de ella. Por otra parte, tengan presente que una sola acción de movimiento te permite consumir o tienes a tu disposición todos los puntos de movimiento que te otorgue la montura o estar sin montura. La segunda opción que tenemos disponible es usar las acciones en las cartas, que esas las vamos a conseguir tanto en algunas cartas de objetos que indiquen la palabra acción, como pueden ver acá te indica acción, o en las propias cartas de póker, como pueden ver acá, las cartas de póker que tengan la palabra acción pueden usarse para utilizar la acción indicada en ellas, y en las cartas de los personajes que indiquen también la palabra acción, pues podremos consumir de estas acciones que tenemos disponibles para utilizar el efecto. Ahora, solo en el caso de las cartas de póker, en el momento de utilizarlas, pues la llevamos acá a un descarte. Debemos colocar aquí un descarte al lado del mazo de cartas de póker acá en el tablero para hacer un descarte. En el resto de lo que son las cartas de objeto y las cartas de personaje, pues tú sigues manteniendo ese elemento en tu poder. Entonces, en el momento que tú decidas cuál de esas acciones vas a tomar en cuenta, revelas la carta, la colocas en el frente de la mesa para
y si la lees en voz alta para que todos los jugadores sepan qué es lo que estás haciendo, y luego pues la llevas a tu zona de juego o al descarte en caso de que sea una carta de póker. Es importante que tengas presente que la habilidad descrita en la carta del personaje solo podrá estar activa desde el momento en el que alcancemos el nivel 5 acá de los puntos legendarios. Si en el momento que tengamos 5 puntos legendarios, a partir de ese momento podremos utilizar el efecto de esa habilidad, como lo recuerda acá dentro de la propia carta. Vean acá, la estrella 5, y aquí tienen la estrella también marcada en el medidor. Luego tenemos la tercera opción, que es la de pelear contra un jugador. Para ello hay que seguir una serie de pasos, 4 pasos debemos realizar. Primero, la condición es que las figuras de ambos jugadores deben estar en el mismo espacio para un jugador poder llevar a cabo la acción de pelea. Entonces, para esto tenemos que realizar 4 pasos, que el primer paso es declaración, el segundo paso es revelar, el tercer paso es reacción y el cuarto paso es recompensa. En el primer paso, que es la de declaración, el jugador, aquí vamos a hablar ahora de jugador activo, que es el que está iniciando la pelea, y el jugador objetivo, que es quien está recibiendo, quien está siendo afectado por esta pelea. Entonces, el jugador activo en ese momento va a indicar cuál es a qué jugador es que está realizando la pelea, porque pueden haber varias figuras en el espacio, y además debe indicar qué tipo de pelea está realizando. Hay 3 tipos de peleas, que es arrestar, robar o duelo. La única que tiene una condición para llevarse a cabo es la de arrestar. Para poder llevar a cabo la pelea de arrestar, el jugador activo debe tener por lo menos un nivel en el medidor de alguacil, y el jugador objetivo debe tener al menos un nivel en el medidor de buscado para poder elegir esta opción. Luego después de elegir cuál de las 3 opciones de pelea va a realizar, ambos jugadores, empezando por el jugador activo, deben resolver efectos de inicio de pelea que estén en los elementos que tenga. Es decir, los elementos te van a indicar cuando puedes utilizar sus efectos en este momento. Entonces, los tienes que realizar uno a uno, empezando por el jugador activo, por el jugador objetivo, y así van realizando cada uno de los efectos. Y luego de esto, pues entonces el jugador activo debe tomar una de las cartas de póker que tenga en su poder y la juega boca abajo en la mesa. Luego de esto, el jugador objetivo debe decidir si desea pelear o no. Si desea pelear, pues va a también elegir una de sus cartas de póker que tenga en su mano, la va a colocar boca abajo y la va a colocar sobre la mesa para indicar que esas cartas de póker que cada uno de los jugadores jugó, pues es la carta con la carta que van a pelear, a realizar la pelea. Luego de esto, ahora si el jugador objetivo no decidió pelear, entonces en ese caso automáticamente el jugador activo gana y saltamos al cuarto paso, que es el de recompensa. Luego el segundo paso es revelar. Ambos jugadores van a revelar la carta de póker que pusieron en juego, y en ese momento se van a resolver cualquiera de los efectos de bonificación, de bonus, que estén en los elementos que tengan. Luego de resolver estos efectos de bonus, entonces venimos al paso 3. El paso 3 es el de reacción, que empezando por el jugador activo debe elegir cartas de póker que tengan en la mano, que indiquen la palabra acá reacción, y si quieren pues realizar el efecto que está en ellos, si aplica, pues jugar esas cartas para llevar a cabo el efecto indicado. Luego viene el jugador objetivo, también decide si quiere usar una carta de póker de reacción, y así cada jugador va a ir jugando una carta de reacción si lo quiere, hasta que ambos jugadores hayan decidido no hacerlo. En ese momento, pues entonces vamos al paso 4, que es el de recompensa. En este paso definimos quién es el vencedor de la pelea, verificando cuál es el que tenga la carta jugada de más alto valor. Como podemos ver, estas cartas van del valor 2 hasta el 10. Después viene J, Q y K y el As, en ese orden, siendo el As el valor mayor y el 2 el valor menor, en esa secuencia. Entonces, después de haber aplicado los efectos que indicamos anteriormente, que puedan afectar el valor de estas cartas, pues entonces en ese momento se define cuál es el vencedor en esa pelea.
En el caso de un empate, que ambas cartas resulten del mismo valor, pues siempre ganará el jugador activo, el que inició la pelea. Luego acá, entonces en este paso de la recompensa, depende de cuál sea el tipo de pelea, así van a ser los beneficios o penalizaciones que van a recibir los jugadores gracias a la pelea, a resultar victoriosos o perdedores. Si estamos, por ejemplo, bueno, vamos a poner primero el caso de que en forma general el jugador que pierde siempre va a recibir como penalización siempre una herida, que es subir su medidor acá en 1, una herida. Y adicional a esto va a recibir una carta de póker del mazo. Ese es el efecto obligatorio que siempre va, no importando el tipo de pelea. Luego, lo que varía, depende del tipo de pelea, es que si estamos en el caso de un arresto, que recuerden que el jugador activo tiene que tener algún punto en el medidor de alguacil, pues entonces se lleva a cabo el arresto. En ese caso, el alguacil va a recibir un punto de alguacil, se aumenta acá en 1 en el medidor, sube un punto. Eso es lo adicional que recibiría el alguacil. Ahora, en el caso del jugador buscado, que es el arrestado, pues lo que va a recibir adicionalmente es que va a colocar su figura en el espacio acá en la oficina del alguacil, junto con la figura del alguacil, que recuerden que es la que tiene el anillo marrón en la figura. Adicionalmente, este jugador que acaba de ser arrestado va a recibir otros efectos. Él va a colocar su medidor acá en el medidor de buscado, lo lleva a 0, es decir, pierde todos los puntos de buscado que tenga. Va a perder la mitad de su dinero y la mitad de sus nuggets de oro redondeados hacia arriba. Los pierde inmediatamente. Y también cualquier ficha de ganado que tenga, de estas que están acá, de cualquiera de estas dos que tenga, pues las pierde. Si es un duelo, el jugador activo y el jugador activo gana, él va a recibir adicionalmente, dos puntos legendarios que va a indicar inmediatamente acá en el medidor de puntos legendarios. Y si estamos en un robo, si el jugador activo gana, pues él va a recibir un punto de buscado, acá en el medidor de buscado, acá arriba, e inmediatamente va a decidir si va a tomar del jugador objetivo, va a tomar la mitad redondeado hacia arriba de su dinero o la mitad redondeado hacia arriba de sus nuggets de oro. Él elige. Y de forma adicional, va a tomar, si ese jugador objetivo tenía fichas de ganado, puede tomar una de las que tenga. La puede recibir. Solo si por supuesto, si el jugador objetivo la tiene. Ahora debemos tener presente que el jugador activo siempre pierde una carta de póker en el momento de llevar a cabo una pelea. Recuerden que en el primer paso habíamos dicho que él debe jugar, después de decir qué tipo de pelea se va a llevar a cabo, él juega la carta de póker. Luego el jugador objetivo puede decidir no pelear. Es decir, que automáticamente perdería la pelea y él recibe los efectos negativos de perder la pelea, como es habitual, pero el único que perdería carta de póker en ese caso sería el jugador activo, que es el único que la ha jugado de momento. Entonces igualmente la llevaría al descarte en ese momento. En el caso de que ambos jugadores hayan peleado, pues en este momento tomamos las dos cartas que se jugaron y se llevan acá al descarte común. Deben tener presente y no lo olviden que el jugador que pierde siempre va a recibir los efectos negativos estándar que les indiqué, que es una herida y tomar una carta de póker, sea cual sea de ambos. Y por otra parte, el jugador activo solo puede llevar a cabo una acción de pelea por jugador por turno. Es decir, que si ya llevó a cabo una pelea este turno con este jugador, no puede llevar a cabo con ese jugador una pelea nuevamente, pero sí lo puede hacer contra otro en ese mismo turno si tiene acciones suficientes de las 3 que tiene disponibles para llevarla a cabo. Si un jugador ya tiene 3 heridas y recibe por algún efecto recibe otra, pues se omite, no recibe ninguna penalización adicional. Luego por último tenemos las acciones de las localizaciones, que es donde está la mayor cantidad de acciones que podemos realizar. Que para ello el personaje, la figura del jugador debe estar en el espacio donde está
la acción de la localización. Como pueden ver, esas acciones están indicadas por estos símbolos en el tablero, que iremos viendo cada una de ellas. Solo lo que les recuerdo es que en el caso este es el símbolo del mercado, de la tienda, y en el caso del salón, que es esta otra, pues es necesario que esté en mi figura en cualquiera de los 3 espacios adyacentes a ese símbolo. Esos son las únicas 2 acciones de localización que tienen varios espacios donde podemos estar para llevar a cabo esa acción. Entonces vamos a empezar con lo que es la acción de la localización de la tienda. En este caso, lo que nos permitirá hacer esta acción es comprar nuevos objetos o mejorarlos Si podemos hacer cualquiera de esas 2 opciones, la cantidad de veces que queramos con una sola acción, siempre y cuando tengamos el dinero suficiente para llevarla a cabo. Para comprar objetos, pues tomamos los que estén disponibles acá en la tienda, pagando el coste indicado en la parte superior izquierda acá en la carta. Adicional a esto, deben tener presente que debemos seguir ciertas condiciones. Primero, cada jugador solo puede tener un objeto de cada tipo únicamente. Y por otra parte, si compramos alguna arma, alguna montura, en ese momento podemos decidir si reemplazar nuestra arma o montura activa actual. Recuerden que ya les había comentado anteriormente que nosotros vamos a tener un espacio acá para una arma y una montura activa. Entonces, en este momento nosotros podemos decidir reemplazar la que estamos comprando para colocarla en ese espacio. No vamos a perder la montura o arma que teníamos anteriormente, simplemente la dejamos en nuestra zona de juego, sigue siendo nuestra, solo que es la que va a estar activa en ese momento. Que todas las acciones que se llevan a cabo y los efectos que estén en las cartas que están activas son las que esos efectos son los que vamos a poder recibir mientras estamos en el transcurso de nuestro turno. Por otra parte, también deben tener presente que no podemos poseer más de 3 objetos misceláneos. Los objetos misceláneos son los que no sean arma o montura, que lo pueden observar también porque su reverso indica que es objeto. Ahora, lo que son las armas y las monturas pueden ser mejoradas también usando esta acción. Entonces, lo que tenemos que hacer es pagar nuevamente el coste indicado en la carta de objeto e inmediatamente voltear la carta para recordar que está mejorada. Entonces los efectos que están indicados en la carta por supuesto, van a ser mejores, van a tener mayores beneficios. Luego que ya un jugador tenga 3 objetos misceláneos, ya no podrá recibir, si algún efecto del juego por algún efecto del juego recibe un nuevo objeto misceláneo, no lo podrá recibir. La única forma es que él use alguno de los objetos misceláneos que tiene y que le permita entonces descartarlo. En el momento que lo descartas, pues es que puede tener un espacio disponible para adquirir uno nuevo. De resto, no hay forma de que él pueda deshacerse de ellos hasta que no los utilice. Luego tenemos la siguiente acción, que es la de minar, que es este símbolo que está acá, que en ese caso lo que vamos a hacer es lanzar ambos dados de minar, que son estos 2 dados que tenemos acá, y depende de su resultado, así es lo que vamos a recibir gracias a esa acción. Tenemos primero este resultado, que es el de obtener un nugget de oro. Lo tomamos del suministro. Debemos tener presente que cada jugador solo puede tener en su poder sobre él hasta 4 nuggets de oro en cualquier momento. Si cualquier efecto hace que reciba uno más y tengo ya los 4, pues lo pierdo, no lo recibo. En este caso no pasa nada, no recibo nada. En este otro resultado, vamos a poner este primero, en este recibo $10 del suministro y en este caso recibo $10 y adicionalmente relanzo este dado nuevamente para recibir el nuevo efecto que obtenga, el nuevo beneficio que reciba. Entonces eso lo vamos a hacer en la acción de minar. La siguiente acción es la del banco, que es esta que está acá, que ahí me permite 2 opciones. Una es la de depositar los nuggets de oro, que en ese caso lo que hacemos es vender nuestros nuggets. O sea, por cada nugget vendido vamos a recibir $20 y vamos a recibir un punto legendario. Inmediatamente tomamos el nugget y lo colocamos acá en el suministro. Debemos tener presente que el límite de dinero que puede tener un jugador en su poder en ese momento es hasta $120, como lo pueden ver en su tablero personal. Si cualquier efecto que haga que yo obtenga más de eso, pues ese adicional lo pierdo. Luego entonces también en el banco podemos llevar a cabo otra acción que es la de atraco. Que la de atraco lo que tenemos que hacer es, al atacar el banco, lo que tenemos que hacer es pelear contra un guardia. Y si logramos vencer, pues vamos a recibir unos beneficios. Igualmente, si no lo logramos, vamos a recibir también unas penalizaciones.
Este atraco solo puede ser realizado una vez por turno. Para ello vamos a tomar el jugador que esté a nuestra derecha, a la derecha del jugador activo, que va a funcionar en ese caso como guardia. La pelea con este guardia se lleva a cabo de una manera muy parecida a la pelea entre jugadores. Solo que el jugador guardia únicamente va a escoger cuál es la carta de las que va a obtener en este momento para jugar. De resto, el otro jugador va a llevar a cabo todo el procedimiento de la misma manera. Igual se los voy a indicar para que lo tengan presente. Entonces, el primer paso que vamos a llevar a cabo en esta pelea es que el jugador que está a la derecha del jugador activo va a tomar 3 cartas del mazo de cartas de pelea, toma 3 cartas y las lleva a su mano. Luego se van a llevar a cabo todos los efectos de inicio de pelea de los elementos que estén activos en ese momento. De la misma manera que hicimos en la pelea, que se los expliqué en las peleas anteriores. Luego entonces el jugador activo va a jugar una carta de póker que la va a colocar sobre la mesa boca abajo y el jugador que está haciendo de guardia va a elegir una de las cartas que acaba de obtener y la va a colocar también boca abajo en la mesa. Luego ambos jugadores revelan las cartas, tanto la de póker del jugador activo como la carta de pelea del jugador guardia. El jugador entonces va a llevar a cabo todos los efectos de las cartas y de los elementos que tenga en su poder, que pueda utilizar en ese momento. Y luego de esto, pues entonces el jugador activo va a decidir si quiere utilizar cartas de reacción para jugar también en este momento. Y luego de todo esto, entonces el efecto de las cartas de jugada por el jugador guardia es que es en ese momento que entonces se lleva a cabo el efecto indicado en ella. En este momento definimos quién gana la pelea. Como hacíamos en una pelea normal, pues el valor mayor gana. Vamos a poner el caso que está la que jugó el jugador guardia y el jugador activo haya jugado esta carta como carta de póker, pues entonces vamos a verificar. Fíjense que tienen aquí los mismos valores. Entonces vamos a verificar cuál de los dos es más alto para saber quién ganó. Si gana el jugador activo, entonces el jugador activo va a recibir $80 del atraco más 3 puntos de buscado que va a colocar en su medidor de buscado. Y en el caso de que él pierda, pues él va a recibir un punto de buscado en ese medidor y ahí lo de siempre, una herida y va a tomar una carta de póker del mazo, es decir, lo que se acostumbra normalmente. Ya como al final de la pelea con el guardia, pues el jugador activo va a colocar su carta de póker en el descarte y las cartas de pelea se van a colocar de forma aleatoria y las 3 se van a barajar y se van a colocar en el fondo del mazo de cartas de pelea abajo. Como pueden ver, algunos de los efectos que pueden recibir gracias a estas cartas de pelea, algunos son hasta positivos para el jugador activo. Vean que acá me indica que el otro jugador se refiere al jugador activo, al que está realizando el atraco. En esta pelea gana un punto de legendario, un punto de alguacil o un punto de buscado. Elige. Luego acá me dice que el otro jugador en esta pelea gana 2 heridas y en este caso gana $10. Estos son algunos de los efectos que podemos conseguir. Recuerden que hay muchas otras cartas más, van a tener otros efectos muy parecidos. Pero no deben olvidar siempre que no se los dije, que en el caso de empates entre el guardia y el jugador activo, gana en este caso, los empates siempre los va a ganar el guardia. Luego tenemos la acción del salón, que es acá o acá, que recuerden que tienen que estar en cualquiera de los 3 espacios adyacentes. Y en este caso lo que podemos hacer es jugar póker. Para eso lo que va a hacer el jugador activo va a dar $10 que va a colocar en una especie de pote. Es un acumulado que va a hacer allí en la mesa. $10 y va a recibir una carta de póker que va a llevar a su mano junto con las que ya tenía. Entonces todos los demás jugadores que estén en la misma ciudad donde él está realizando la acción del salón pueden participar en el juego. No necesitan estar adyacentes al salón el resto de jugadores. Entonces, si los jugadores que cumplan con esa condición pueden entrar al juego, si así lo quieren, pagando $10, lo que lo van a colocar en ese pote y tomando una carta de póker y llevándola a su mano inmediatamente. Ahora, si no hay ningún otro jugador participa en este juego, pues entonces el jugador a la derecha, el jugador activo, se va a ser considerado el repartidor de la mesa y va a dejar a un lado sus cartas de póker de su jugador y va a tomar 4 cartas del mazo de póker que van a ser las cartas
del repartidor. Entonces en ese caso el jugador activo se va a enfrentar contra el repartidor. Sea un caso o el otro, es decir, hayan más jugadores participando o en vez de otros jugadores sea nada más el activo junto con el repartidor, en ambos casos el juego va a dar $50 del suministro y los va a agregar a ese pote, a ese acumulado. Que el jugador ganador pues va a recibir ese acumulado que se reúna allí para empezar lo que es la partida de póker. Entonces, luego de que se haya definido quiénes son los que van a participar en el juego, luego de esto lo que vamos a hacer es tomar 3 cartas de póker, las vamos a revelar en el centro de la mesa y los jugadores entonces, utilizando las cartas de su mano, van a hacer una combinación de 5 cartas, usando las 3 cartas que están reveladas y agregando a ellas 2 de las que tienen en su mano, para formar combinaciones, la mejor combinación posible para lograr ganar esa partida de póker. Al igual que el póker habitual, tienen las mismas reglas de puntuación. Es decir, de todas maneras en el manual tienen una tabla de todas las combinaciones posibles y del valor de cada una de esas del ranking de esas combinaciones. Si en un momento tienen alguna duda, pues se refieren a esa tabla para que lo tengan presente. Entonces, bueno, cada uno de los jugadores entonces revela las 2 cartas que está jugando para para hacer esta combinación. Entonces el jugador que tenga la mejor combinación guiándose de esa tabla, pues entonces será el jugador que gane. Va a ganar todo lo que está en el acumulado, recibe todo lo que está en el acumulado, y todos los jugadores que pierden van a recibir una carta de póker del mazo. Ahora, si el jugador está jugando en contra del repartidor únicamente, pues en ese caso, si el jugador que hace de repartidor, pues tratará de hacer su mejor juego para ganarle al jugador activo. Usando de las 4 cartas que recibió del mazo, pues usando 2 para hacer una combinación con las 3 de acá. En el caso de que el repartidor gane, pues todo lo que estaba acá en el acumulado, en el pote, pues es llevado al suministro. Pues el jugador activo no lo gana. Y en ese caso el jugador activo tomaría una carta del mazo de póker. Todas las cartas de póker jugadas para hacer las combinaciones acá deben ser llevadas al descarte. Y por otra parte, si un jugador en su mano únicamente tenía una sola carta de póker para jugar, no más que eso, pues es la única que va a jugar. La juega de todas maneras, aunque sea solo una. A ver si puede lograr alguna de las combinaciones que les indiqué. Por otra parte, si el jugador activo es el que gana, gana adicionalmente un punto legendario que indica acá en el medidor de puntos legendarios. Y en el caso de que haya un empate con el jugador activo, en ese caso, pues el jugador activo siempre gana en caso de empate. Y en el caso de que empaten 2 jugadores que no son los activos, el activo, pues en ese caso se reparten el pote, se lo reparten, lo dividen entre 2, redondeado hacia abajo, y el excedente se lleva al suministro. Luego tenemos la acción de la oficina del doctor, que es esta que está acá, que permite curar las heridas. Para ello lo que hacemos es pagar $10 a la reserva y movemos el marcador de heridas de donde esté hasta el primer espacio, así la recuperamos toda. Y por cada herida que hayamos curado, vamos a recibir una carta de póker inmediatamente. Luego tenemos la siguiente acción, que es la del cabaret, que es esta que está acá. En ella me permite, por cada $30 que yo pague el suministro, yo gano un punto legendario. Lo puedo hacer la cantidad de veces que yo desee con una misma acción, con tal de que tenga el dinero suficiente para realizarlo. La siguiente acción es la de adquirir ganado. Para ello debemos estar ubicados en alguno de los ranchos, bien sea el verde o el azul. Y en ese caso pues realizamos la acción y tomamos una de las fichas de ganado que está en esa localización. Detrás, en su reverso, está indicado cuál es el beneficio que vamos a obtener por entregar este ganado, que es un procedimiento que debemos realizar, que se lo voy a explicar a continuación. Ese contenido es secreto, lo puede revisar el jugador que obtuvo la ficha, pero los demás no. Entonces esa ficha la lleva a su zona de juego mientras realiza este procedimiento. Ahora, deben tener presente que cada jugador solo puede tener una sola ficha de ganado en cualquier momento.
y el jugador que tenga en su posesión una ficha de ganado pueden hacer la entrega de este ganado de dos maneras diferentes. Una es si él finaliza una acción de movimiento en el espacio que indica acá, que es la estación del tren, sin gastar una de sus acciones. Él lo que hace es tomar una de las fichas de ganado, devolverla a la pila que corresponde, la baraja ahí dentro, y va a subir un punto en el medidor de alguacil inmediatamente, y adicional va a recibir la recompensa indicada en el reverso de esa ficha de ganado. La otra opción es que si él finaliza su movimiento en el rancho contrario, en donde recibió la ficha, sin gastar ninguno de sus acciones, pues él allí entrega la ficha de ganado, la devuelve a la pila que corresponda. Y igualmente va a ganar esta vez es un punto de buscado en el medidor de buscado, y adicionalmente pues la recompensa indicada detrás de la ficha. Por último, tenemos la acción de trabajo. La acción de trabajo se puede realizar en cualquiera de las localizaciones que están indicadas acá en el mapa, cualquiera de los símbolos, y al decidir utilizar una de nuestras acciones disponibles, pues recibimos $10. Luego viene la tercera y última fase de turno, que es la de final de turno. En ella se llevan a cabo una serie de pasos en orden. Primero, vamos a resolver las cartas de historia que ya tengan la cantidad de discos de historia requeridas para hacerlo, que de ellas hablaremos en más detalle más adelante. Luego el siguiente paso, el jugador debe tener hasta un máximo de 5 cartas de póker en su mano. El excedente debe descartarlo y debe reducir a ese máximo de cartas 1 por cada herida que tenga. Así que si él tiene una herida, pues en vez de tener 5 va a tener 4 en ese caso. Debería tener 4. Entonces el excedente lo lleva al descarte. O depende de la cantidad de heridas que tenga en ese momento. Luego el siguiente paso, el jugador, si tiene su marcador de puntuación en el medidor de buscado, él va a recibir el punto de legendario que indique, depende de la fila de acá del medidor en que su medidor esté. Por ejemplo, en este caso, el jugador rojo va a recibir un punto legendario, como dice aquí, cada turno. Entonces va a recibir en este caso 1 porque tiene su medidor acá. Y lo indica inmediatamente. Luego debe verificar si ya hemos cumplido con la condición de final de partida, que para ello tiene que verificar que si su marcador de puntuación ha llegado o pasado el marcador de final de partida, que es este. En ese caso se detona al final de la partida. Entonces vamos a resolver toda esta ronda completa y después cada jugador va a llevar a cabo un turno adicional, incluido el jugador que detonó al final de la partida, para entonces culminar con la puntuación final. Si no es el caso y no se detona al final de la partida, simplemente pasamos el turno al siguiente jugador. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, veamos algunos elementos en detalle en este momento. Primero lo que vamos a ver lo que son las cartas de historia. Cuando un jugador está en su turno, debe verificar siempre si realizando alguna acción o algún efecto durante su turno, pues logra cumplir con el objetivo de alguna de las cartas de historia. Ese objetivo está indicado acá, como lo pueden ver en la parte de arriba. Entonces, si el jugador alcanza ese objetivo, como indica acá, es iniciar una pelea con otro jugador. Entonces ya si él logra cumplir eso durante su turno, pues cumpliría con esta carta de historia. O en este caso, él gasta $80 o más en una ciudad con una sola acción. Entonces, si pasa cualquiera de estas dos en este ejemplo, pues entonces ese jugador inmediatamente coloca uno de los discos de historia de su color en uno de los pasos disponibles acá de izquierda a derecha en la carta que haya logrado. En el caso de que este efecto esté en ambas cartas, pues el jugador decide en cuál de las dos colocarlo. Y debe colocar un espacio vacío disponible de izquierda a derecha, y para que la carta de historia se detone, debe tener tantos discos de historia como jugadores indica acá. Es decir, que en este caso, si tenemos de 2 a 4 jugadores, debería tener estos dos espacios llenos. Y en el caso de una partida de 5 o 6 jugadores, debería tener los 3 espacios con discos sobre él. Entonces, en el caso de que el jugador ya tenga los 2 discos de su color en las cartas, en alguna de las cartas, pues, y él en un turno detone nuevamente la carta de objetivo, pues él puede mover un disco a la otra carta si así lo desea, sin ningún inconveniente. Ahora, al final del turno,
En los pasos que yo les indiqué, hay un paso donde se verifica si ya se puede resolver una de estas cartas de historia. Entonces, si alguna de estas cartas de historias tiene todos los discos necesarios para detonarse, pues se resuelve. ¿Qué vamos a hacer para resolverla? Pues la vamos a colocar en su otro lado y vamos a resolver el contenido de la carta, siguiendo los pasos de arriba hacia abajo como están indicados acá en la carta. Primero leemos el contenido acá, como da una ambientación, y luego acá indica cuál es la recompensa que van a recibir todos aquellos jugadores que hayan contribuido en la resolución de la carta de historia. Si todos los que tengan discos sobre la carta van a recibir lo que indica acá. Es importante que si un mismo jugador tiene 2 discos sobre la carta de historia, igualmente va a recibir solamente este beneficio una sola vez. Por otra parte, acá se van a colocar bandidos. Si es que hay figuras de bandidos disponibles en ese momento, las van a colocar en los espacios indicados acá. Entonces aquí lo vas a colocar en el espacio, lo que es el escondite B y el escondite C del tablero. Que como ya lo hemos visto, aquí están marcados como C, aquí están marcados B y así. Lo vamos a colocar en esos espacios. Y además de eso, deben tener presente que si en ese espacio hay figuras de jugadores, está el alguacil o está otro bandido, pues en ese caso no colocaríamos tampoco al bandido en esa ubicación, lo omitiríamos. Por último, lo que hacemos es que si la figura del alguacil, que es esta que está acá, la del anillo marrón, está activa, si ese alguacil está activo, pues el jugador que ha detonado la resolución de esta carta de historia puede moverlo la cantidad de espacios que indica acá. Aquí me indica que en este caso, en este ejemplo, puede moverlo hasta 3 espacios. O sea, realiza un movimiento igual como lo hace con las figuras de los jugadores. Lo mueve esa cantidad de espacios como el DC, que de todas maneras de eso también hablaremos en detalle un poco más adelante. El movimiento de este alguacil puede provocar un arresto. Por otra parte, no les indiqué, pero en el turno de un jugador, él únicamente puede colocar uno de sus discos de historia. Es decir, que nada más podría detonar la colocación de uno de estos discos en una de las cartas únicamente, por turno. Por otra parte, en todo momento tenemos otro concepto que es el de los medidores de buscado y de alguacil. Que esto lo que mide es si el jugador está a favor o en contra de la ley. En ningún momento puede tener un marcador de puntuación en ambos medidores. Lo tiene en uno o en el otro. En el caso de que un jugador tenga su marcador en el medidor de alguacil y reciba puntos de buscado, pues remueve su marcador de acá y lo coloca directamente en el de buscado si pierde el de alguacil. Ahora, al contrario, no se puede. Es decir, si un jugador es buscado, tiene puntos de buscado, no puede pasar al medidor de alguacil. Por otra parte, cada vez que los jugadores reciban puntos de alguacil o puntos de buscado, van a mover su medidor, su marcador, en este medidor. Como pueden ver, tiene está numerado, se mueve de acá, después acá y así. E inmediatamente va a recibir el efecto, el beneficio indicado en cada uno de los espacios donde él se mueva. Vean acá, reciben dólares o reciben puntos legendarios. Acá también puedes ver que reciben cartas de póker, como ven en esos espacios. Ahora, adicional a esto, fíjense que acá les indica que en el espacio 1, si hay un jugador en el espacio 1 en adelante, pues quiere decir que ya el alguacil, la figura del alguacil está activa. Entonces ya se podrá mover. Ahora, por otra parte, en el caso del medidor de buscado, ya se los había indicado acá, al final de cada uno de los turnos, el jugador va a recibir los puntos legendarios indicados acá. Depende de en cuál de las filas de este medidor esté su marcador, como pueden ver acá. Adicional a esto, si este marcador está en el último espacio y recibe más puntos de buscado, pues en su lugar va a recibir, como indica acá abajo, un punto legendario por cada nivel que deba subir y ya estando en el último. Al final de la partida, el jugador que sea más buscado, que tenga su marcador más arriba que los demás en este medidor, va a recibir 3 puntos legendarios. Y si hay un empate, pues ambos van a recibir 1. El resto de jugadores que estén aquí en este medidor van a recibir 1 punto. Y en el caso del medidor de alguacil,
pues acá si estamos en el último nivel y subimos otro nivel, pues en su lugar también vamos a recibir un punto legendario inmediatamente. Y al final de la partida vamos a recibir los puntos legendarios indicados acá. Depende de cuál sea la fila en la que nuestro marcador finalice en ese momento. Y deben tener presente en todo momento que la única manera de que un jugador pueda entrar en el medidor de alguacil es que no tenga para nada, no tenga puntos de buscado. En ese caso, la única forma de que él pueda subir en este medidor. El siguiente elemento son los encuentros entre las figuras que no son controladas por los jugadores directamente, que son la figura del alguacil y las figuras de los bandidos. Primero vamos a empezar con lo que son los bandidos, aunque de forma general les indico que el encuentro que se obtiene con ellos siempre se va a resolver como una pelea, como se realizaba siguiendo los mismos pasos de una pelea con un guardia en el banco, como ya se los había indicado anteriormente. Solo les voy a indicar cuáles son las diferencias con respecto a esa pelea contra el guardia. Entonces vamos a empezar con lo que son los bandidos. Las peleas entre jugadores y bandidos van a ocurrir en el momento de que un jugador entre al espacio donde hay un bandido. Inmediatamente detiene su movimiento e inicia la pelea contra el bandido. Para esto, igualmente, el jugador a su derecha va a controlar al bandido en ese momento, a la derecha del jugador activo, ¿no? Y las diferencias son, primero que en vez de tomar tres cartas como hacía este jugador que va a ser de bandido, en vez de tomar tres cartas del mazo de pelea va a tomar dos para los bandidos. Todo el procedimiento se va a llevar a cabo de la misma manera que les expliqué, solo que el beneficio o la penalización que recibes como resultado de la pelea va a ser diferente. ¿En qué varía? En que si el jugador no tiene puntos de buscado, el jugador activo no tiene puntos de buscado y él gana la pelea, pues él puede elegir ganar un punto de alguacil o un punto legendario. Deciden entre cualquiera de las dos. Ahora, si el jugador tiene puntos de búsqueda, de buscado, pues entonces nada más puede elegir ganar un punto legendario. Ahora, si el jugador pierde la pelea, él debe recibir una herida y tomar una carta de póker. Por otra parte, sea cual sea el resultado, gane o no el bandido, la figura del bandido se va a remover del tablero. Eso en cuanto a los bandidos. En el caso de la figura del alguacil, en este caso se va a detonar un arresto si el jugador que está resolviendo la carta de historia que hace que se mueva el sheriff hace que esta figura entre a un espacio donde esté uno o varios jugadores que estén buscados. Entonces, todos esos jugadores que estén buscados, que estén en ese espacio, deben primero perder una carta de póker que tengan en su mano y llevarla al descarte. Esa es la primera penalización. Luego, el jugador que activó el movimiento que está moviendo al alguacil va a decidir a cuál de esos jugadores, si hay varios, buscados únicamente, va a hacer un intento, el alguacil va a hacer un intento de arresto. En este caso, pues vamos a resolver entonces todo el procedimiento de pelea como es habitual con el guardia, de la misma manera, solo que van a variar unos pequeños detalles. Una de las cosas que varía es que después de llevar a cabo los efectos de inicio de pelea, el jugador puede elegir si quiere participar en la pelea o no. En el caso de que decida no hacerlo, en ese momento resulta arrestado. No resuelve todo el procedimiento, sino que simplemente resulta arrestado. Y pues si el jugador activo decide continuar la pelea, resolviendo la pelea, entonces el jugador que tiene a su derecha va a jugar como el alguacil y en este caso va a tomar 4 cartas de pelea en lugar de 3 como es el guardia. Entonces toma 4. Todo el procedimiento se realiza de la misma manera. La única diferencia es que los resultados de la pelea van a ser que si el alguacil gana, pues el arresto se lleva a cabo. Si el jugador gana, pues no pasa nada, simplemente no es arrestado. ¿Sí? ¿Qué otras cosas van a pasar? Los mismos resultados de un arresto llevado por un jugador a otro jugador. Es decir, que si el jugador es arrestado, debe moverse la figura del jugador junto con la del alguacil al espacio donde está la oficina del alguacil. Ambas figuras se llevan a ese lugar. Luego,
el jugador pues recibe unas penalizaciones y unos efectos, como ya los habíamos indicado en la acción de arresto del jugador, que pues pierde todos sus puntos de búsqueda, de buscado, va a ganar una herida, va a recibir una carta de póker, va a perder todas sus fichas de ganado, además de eso va a perder la mitad de su dinero y la mitad de sus nuggets de oro redondeados ambos hacia arriba. En el caso de que el jugador gane la pelea, la figura del alguacil igual se va a mover al espacio de la oficina del alguacil, pero el jugador no va a recibir ningún otro beneficio de esto. Por otra parte, deben tener presente que los jugadores buscados nunca pueden entrar a un espacio que esté en el que esté en el alguacil. Ahora, ellos pueden estar previamente en un espacio con el alguacil y ganar puntos de buscado. Eso es posible. Como ya les había indicado, recuerden que el juego finaliza en el momento en el que alguno de los jugadores llegue su marcador de puntuación, lo llegue o lo pase al marcador de final de partida. En el momento que eso ocurra, pues recuerden que tenemos que terminar toda esa ronda de juego, luego cada uno de los jugadores lleva a cabo un turno adicional y luego de esto, pues entonces iniciamos lo que es la puntuación final. Para ello deben tomar en cuenta varios puntos que agregar a la puntuación que habían obtenido durante el transcurso de la partida. Una es que primero deben obtener puntos de legendarios por armas y monturas que hayan mejorado. Fíjense que acá arriba a la izquierda te indica la cantidad de puntos legendarios que vas a obtener. Entonces aquí te indica, por ejemplo, este caso serían 1 y 1. Luego de esto, pues entonces también vamos a ganar un punto legendario por cada $60 que tengamos sin redondear. Ahí que nos hayan restado al final de la partida. Luego se va a perder un punto legendario por cada herida que tengamos en ese momento al final de la partida. También el jugador que eso ya se los había indicado anteriormente, que depende de en qué posición esté nuestro marcador de puntuación en los medidores acá de buscado o de alguacil, y vamos a recibir unos puntos legendarios adicionales. Y por último, si estamos usando la variante de los objetivos, pues entonces en este momento el jugador debe revelar el reverso de sus fichas de legendarias y recibir los puntos legendarios indicados en esas fichas. Bueno, entonces el jugador que tenga más puntos legendarios en ese momento será el vencedor. En el caso de empate deben seguir este orden. Primero se resuelve el desempate por el jugador que tenga su medidor, bien sea el de buscado o el de alguacil, más adelante. Luego, el jugador que tenga más nuggets de oro. Luego, el jugador que tenga menos heridas. Y si sigue existiendo el empate, luego de comparar todos estos elementos, pues entonces comparten la victoria. El manual tiene una serie de elementos adicionales que les van a servir de gran ayuda. Primero que nada, pues tenemos lo que son las variantes. Hay una variante para una partida a 2 jugadores que agrega unos elementos adicionales al juego que están incluidos en el juego base. En cualquier momento pueden referirse a esa sección. También tiene la variante que les mencioné en varias oportunidades durante la explicación, que es la variante de las cartas de objetivo. Que no me centré mucho en esa variante, solo les indiqué que variaba en lo que es la preparación y en la puntuación final, para que lo tengan presente de una vez, pero los elementos adicionales a esa variante están indicados en esa sección también del manual. Igual, para no hacerlo más largo, no la expliqué de forma detallada. Como les decía, hay elementos importantes en el manual que les van a servir de gran ayuda. Entre ellos también tenemos lo que es tenemos una sección que te da unos tips y estrategias a la hora de jugar. También da unas aclaraciones a las reglas, que son muy importantes. Adicional a esto, también indica algunas variaciones en la preparación para la primera partida de juego. Te indica ahí de repente qué cartas específicamente utilizar, las cartas de historia. Es decir, no utilizar todas las cartas que trae el juego, sino que él te hace una selección para empezar jugando con esa selección específica de carta. Bueno, si desean utilizarla por lo menos para la primera partida, pues se refieren a esa sección también del manual que está justo al final.
También les indico que hay también varias secciones en el manual que te hablan en detalle o te recuerdan todos los detalles de cada uno de los elementos más importantes del juego, como son, por ejemplo, las cartas de póker. De ellas, por ejemplo, hablamos durante el transcurso de la partida, cuando se utilizaban y cómo se utilizaban, pero en esta sección te habla directamente acerca de ellas, por ejemplo, y te da detalles de qué podemos conseguir dentro de ellas, en qué momentos podemos utilizarlas y demás. Y así otros elementos importantes. Entonces, estas secciones son importantes en el momento que estemos en una partida y quieras, tengas alguna duda con respecto a un elemento de estos en particular, pues puedes irte a esta sección y ahí consultar los detalles específicos a este elemento. También me parece bastante interesante esa parte. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. No olviden que pueden escribirme ahí en el espacio de comentarios si tienen alguna duda. No olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.